Hola, muy buenas tardes. Hola Ale, saludos. Buenas tardes a todos y a todas, saludos por aquí. Yo, bueno, muy contenta de poder usar por primera vez esta vía desde mi Instagram y poder tener la posibilidad de tener una conversación con una compañera, amiga, comprometidísima, trabajadora, incansable y pues activista por los derechos humanos, Catherine Martínez, a quien me honra conocer de hace muchos años, pero sobre todo a quien me honra poder trabajar con ella y poder compartir experiencias en una de las épocas más duras que hemos vivido en nuestro país, Venezuela. Y hablarles también de una iniciativa maravillosa que con 5 organizaciones de la sociedad civil hemos coordinado para poder llevar un mensaje muy importante, que es la priorización de la ayuda humanitaria para las mujeres en Venezuela. Desde hace mucho tiempo hemos hablado de la necesidad de apoyar a las mujeres. Tengo aquí Catherine, estoy viendo cómo aceptarla. A ver cómo hago por aquí. Uh-huh. Le pido a Catherine que me solicite porque ya veo que está por allí. Bueno, hemos estado en esta importancia de hablar de la emergencia humanitaria compleja y cómo afecta de forma diferenciada a las mujeres y las niñas. Y pues de allí, saludos Quiteria, y desde allí pues la importancia de hacer visible nuestra causa, no solamente para que se conozca la dura realidad de esta afectación diferenciada, sino también para que en efecto haya acciones respondan pues a estas necesidades. Eh, Estoy buscando a Catherine, a ver, aquí está, a ver si ya lo logro conectar. Hola, Aquí está. Ya yo estaba asustada, no la logro tomar. Hola Catherine, ¿cómo feliz estás? ¿Cómo tarde. te va? Igual, Bueno, gracias por la contenta, oportunidad. contenta de estar por aquí contigo y de una u otra forma estar inaugurando esta vía que no la había usado, confieso, no la había usado antes por mi cuenta, pero que bueno, la mejor forma de abrirla y compartirla y usarla es inaugurarla contigo. Que Ah, como qué chulo. decía en la presentación, pues no solamente eres una amiga, un ejemplo a seguir, una persona de la cual yo agradezco mucho aprender y ver tu trabajo y de una u otra manera también poder acompañarte y darle oídos a tu voz, que es un poco lo que queremos hacer el día de hoy. Decía al principio, Catherine, que bueno, la idea de la tarde de hoy, en estos pocos minutos que queremos compartir con quienes nos siguen, tanto a ti como a mí, y como al grupo de las organizaciones de Con Ellas, es hablar de esta iniciativa que tenemos las organizaciones de derechos humanos que atendemos los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela, contarles un poquito lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, pero en especial hablar de esta campaña específica que tenemos a favor de las madres cuidadoras y dar a conocer ese trabajo y esas necesidades. Y decía al principio que una de las cosas que nosotros queremos hacer no solamente es hablar de la problemática que venimos haciéndolo desde hace muchos años, ¿no? Y cómo la emergencia humanitaria afecta de forma diferenciada a las mujeres, cómo la desigualdad estructural, la discriminación se verifica y se generan condiciones de vulnerabilidad que afectan de forma diferenciada, pero también agravada a las mujeres. Pero cómo además queremos conectar con eso, con la esperanza de que la gente puede ayudar, de que se pueden hacer cosas, de que se puede seguir trabajando en Venezuela, que hay gente trabajando en Venezuela y que hay formas también de aliviar el sufrimiento y el dolor. Y ese dolor, Catherine, yo siempre te lo digo y se los digo también a mis compañeros de la Regna, que uno agradece que haya gente como ustedes trabajando también con niños, niñas, adolescentes, porque si algo nos ha dolido mucho en Venezuela en la crisis humanitaria es cómo está la afectación a nuestro futuro, a los niños.
y quienes somos padres y madres nos duele mucho ver el futuro de Venezuela tan comprometido, ¿no? Entonces, de allí esa solidaridad inmediata que sentimos y esa necesidad de que se ayude tanto a los niños como a los padres y especialmente a las madres que están en esta situación. Entonces, bueno, con eso te doy la bienvenida, Kate, a mi primer Instagram Live. Y bueno, te pido que, bueno, que saludes y que nos cuentes un poquito de ti, quién eres y qué estás haciendo. Bueno, gracias por esta presentación y además por esta inauguración de este live tuyo personal. Eh, Muy agradecida por esta invitación. Y bueno, les cuento que nosotros de Prepara Familia, desde el año 2008, hemos estado acompañando, asistiendo y defendiendo los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de las mujeres cuidadoras. Y en este acompañamiento, como decías tú, hay gente como nosotros muchísimas, muchas organizaciones, igual que CEPAS, Funcamama, bueno, tantas organizaciones que ahorita les vamos a contar que están trabajando en el terreno aquí con la gente. Nosotros, bueno, comenzamos este trabajo desde el año 2008, desde cantar, acompañar espiritualmente a las mujeres, desde talleres, formación, celebrábamos los cumpleaños, las fiestas, bueno, todo. Era realmente como si éramos familia, ¿no? Y eso es lo que somos, familia. Ese acompañamiento nos ha vuelto familia, nosotros de ellos y ellos de nosotros, ya no somos ni ellos ni nosotros ni con ellas, todos somos una familia porque este compartir del día a día nos ha hecho pues compartir también este sufrimiento, todo lo que ellas están viviendo, lo que están viviendo los niños, que es tan delicado, porque nosotros hablamos de la emergencia humanitaria compleja, pero eso se traduce en una situación realmente de carencia, de vulneración de los derechos fundamentales de estos niños y de las mujeres, porque fíjate que no haya acceso a la alimentación, que no tengan acceso a realizarse ningún examen dentro del hospital, que no puedan cumplir con los protocolos, con las quimioterapias, con los insumos que requieren, realmente es muy duro. Y ellos lo viven en su día a día y de verdad esto ha sido una complicación porque ahora con lo del COVID, pues bueno, esta emergencia, como sabemos, ya es exponencial, ya no tiene nombre, porque para las familias que tienen un niño hospitalizado, o una niña o que tiene un tratamiento ambulatorio que cumplir, una diálisis, una quimioterapia. Realmente es muy difícil hasta movilizarse y acudir del interior del país, como hacen ellos normalmente, a Caracas. Entonces, a sus citas, a sus procedimientos especiales, a recibir una transfusión, porque en los hospitales del interior del país ellos acuden, pero lamentablemente no reciben una respuesta. Por eso es que tienen que venirse al Hospital JM de Los Ríos, donde, entre comillas, reciben medianamente también una atención, porque aunque tienen un personal de salud muy competente que está en la primera línea, lamentablemente no cuentan ellos con todos los insumos, medicamentos y protocolos que requieren para poder darle ese acceso a la salud a los niños que lo necesitan tanto, ¿no? Entonces es una situación dura, complicada, pero que bueno, se puede hacer mucho. Como decías tú, hay unas salidas para apoyar, nosotros cada uno de nuestras casas, que ahorita no nos podemos movilizar, pero podemos apoyar, podemos dar una respuesta clara a estas familias, a las mujeres, a estos niños, pero en concreto aquí estamos por las mujeres, porque estas mujeres cuidadoras, le decimos mujeres cuidadoras porque no son solamente las mamás, ahí hay tías, abuelas, primas, cuñadas, muchas mujeres tienen que emigrar, las madres, para poder resolver el tema hoy que estamos en el Día de la Trata, el Día Mundial de la Trata. Con dolor te digo que veo como muchas mujeres, muchas madres han tenido que irse a Colombia, se han tenido que ir a Brasil a resolver la posibilidad de comprar unos medicamentos que son tan costosos en Venezuela o que no se consiguen, y dejan a este niño con una tía, con una cuñada, con la hermana, para poder hacer estos viajes, que ya sabemos que han ocurrido pues ya situaciones complicadas. Gracias a Dios ha sido una excepción en los casos de las mujeres cuidadoras, pero sí hemos tenido casos. Nosotros hemos contabilizado 6 casos en el JM con una situación de trata. Entonces, realmente, ser una mujer cuidadora o tener un familiar hospitalizado en Venezuela es realmente una carga no solamente diferenciada, es una carga muy pesada, es un trabajo que se hace
sin remuneración. Es la economía del cuidado que sabemos nosotras las que estamos trabajando este tema, la carga tan grande que tienen, porque no hay nada de corresponsabilidad. Ellas asumen todo. Ellas se quedan con el niñito al pie de la cama, con la niña, tienen que llevarlo a todos los tratamientos. Al revés, cuando llegan, tienen que encargarse de las cosas de la casa. No puede ser, o sea, no hay un sentido de corresponsabilidad. Toda la carga la tienen ellas. Es muy Eso te iba a duro, muy preguntar. duro. Eso te iba a preguntar, Kate, porque bueno, yo antes de hacer hice como un ejercicio de memoria de cuándo nos conocimos. Y mira lo que recordé. Recordé que nos conocimos hace bastantes años, no recuerdo cuántos, pero sí hace algunos años, en un evento de LUCAP, donde tú tenías unas películas sobre el tema de violencia de género y promocionabas las películas, y me acuerdo que nos encontramos, conversamos, y allí te hago una pregunta, porque le dabas importancia a promover el tema de los derechos de las mujeres. ¿Qué conectó a ese trabajo que tú estás haciendo hace muchos años por los derechos de las mujeres, las niñas y los adolescentes? ¿Y qué conectó eso con tu trabajo que estás haciendo hoy en día y desde hace muchos años con el JM de los Ríos, pero también por los derechos de las mujeres en estos espacios de cuidado y de protección, o donde debería haber protección del derecho a la salud? Mira, al encontrarlas en el hospital, en la situación en que se encontraban, o sea, ellas estaban Pero ¿cómo llegaste realmente... ahí? ¿Cómo fue ese ¿Cómo llegué al contacto? hospital? Sí. No, niña, yo llegué con un grupo de la iglesia. Yo soy de la iglesia católica, teníamos un grupo de oración que se reunía en mi casa, que todavía se reúne en mi casa los lunes. Y bueno, ese grupo teníamos muchos trabajos íbamos al hospital, íbamos a ancianatos, íbamos como a muchas partes, pero estábamos como desgastados, o sea, hacíamos como muchas labores y decidimos encontrar uno solo y dedicarnos a uno solo porque era mucho trabajo. Y escogimos todo eso, lo hacíamos los viernes. Pero al final terminamos yendo al Hospital JM de los Ríos y nos enganchamos. Fuimos una Navidad del año 2007 y nos encantó, fue una cosa maravillosa. Bueno, ahí cantamos aguinaldos, hablamos con las mujeres, pero cuando después retomamos, porque seguimos yendo en el 2008 a los ancianatos, a todos lados, pero decidimos en esa reunión que tuvimos en julio del 2008, en ya decidir cuál era el trabajo específico de servicio que íbamos a hacer, porque la situación que vimos en ese momento fue realmente dramática. O sea, las mujeres, por ejemplo, dormían debajo de las cunas de los niños en papel periódico, pues. Ellas le ponían una sabanita por arriba y dormían allí. Era muy duro para uno que estaba acostumbrado pues a otra cosa, a ver clínicas, hospitales, pero nunca había visto algo yo así. Por lo menos a mí me impactó muchísimo y a la mayoría de la gente de la comunidad que asistimos. Y de ese día que fuimos en diciembre estuvimos con la idea de volver. En agosto, que vamos a cumplir ahorita 12 años, en agosto del 2008, decidimos quedarnos. Y ya esas idas esporádicas no eran esporádicas, empezamos a ir todos los viernes. Y bueno, y nos movimos, empezamos a buscar sofacamas para las mujeres, ver de qué manera ayudábamos a los niños con medicamentos, lo que les hacía falta. En aquella época, 2008, pues había muchas carencias. Y en ese momento, bueno, comenzamos con nuestra gente a ver, cada año íbamos cambiando, hacíamos más cosas, teníamos niños, pero eran estudiantes de bachillerato que hacían su labor social de varios colegios privados y teníamos viernes de arte, viernes de, ¿qué te digo?, de títeres, hacíamos de todo con los niños, pero también hacíamos cosas con las mujeres. Y empezamos a ver que ellas, cuando empezamos a reunirnos con ellas, nos dimos cuenta que la mayoría, inclusive ya lo podemos decir porque es una estadística, un 85% aproximadamente, de las mujeres nos contaban que ellas habían sido violentadas por su pareja, por el papá de los niños, o siempre había o por su padre o por algún familiar, la mayoría por su pareja. Y fue tan duro todo lo que vimos que decidimos comenzar a trabajar con este tema. Ya nosotros desde mi oficina, yo soy abogada, tengo una oficina donde por supuesto ejercía, y allí en el año 2007, también vinculado con esto, habíamos comenzado a hacer un acompañamiento de violencia contra la mujer. No había salido todavía el tema estaba saliendo la ley, y como responsabilidad social de nuestra oficina comenzamos a hacer eso. Y eso lo vinculamos con el trabajo que estábamos haciendo en el hospital. Y bueno, comenzamos temas de formación en derechos humanos de las mujeres,
nos empezamos a formar nosotras y también nos formamos junto con ellas, como el logo de la plataforma. Y allí estuvimos formándonos poco a poco, hacíamos cineforo, invitábamos, fue la profesora Ofelia, fue muchísima gente, fuiste tú, un gentío que invitamos para que le hablara a las mujeres y entendieran ellas un poco lo que ellas les estaba pasando no era normal, ellas con ese peso tan complicado de tener un niño con una enfermedad como cáncer, como síndrome nefrótico en Venezuela, en aquella Venezuela que nosotros pensábamos que éramos felices y no lo sabíamos, pero imagínate, comparado con lo que estamos viviendo ahorita. En aquella Venezuela ya ellas eran un grupo vulnerable, que les estaba pasando de todo. Ahora imagínate, después de tantos años, lo que está ocurriendo. Entonces, eso nos enganchó, tanto las mujeres como los niños y las niñas, y ahí nos quedamos trabajando, fuimos creciendo, y en ese crecimiento, bueno, fuimos acompañando más el tema de derechos humanos, nos fuimos formando más nosotros, y de allí, bueno, toda la historia de lo que ha pasado en el hospital con las medidas cautelares para los niños, y bueno, tantas bendiciones que han ocurrido, pero sobre todo hay demasiado trabajo por hacer. O sea, yo veo que a pesar de todo lo que ha ocurrido, tenemos demasiados retos, demasiados desafíos, hay demasiadas brechas en el tema de las mujeres, con el tema del cuidado. Es terrible como nosotros no puede ser que sigamos viendo a medida que van pasando los años y toda la formación, las mujeres se han organizado, hay comité de madres y de mujeres cuidadoras por servicios de patología crónica, comité de víctimas de las mujeres que se le han muerto sus hijos. O sea, ha habido un progreso en todo este tema, pero a pesar de todo eso, la carga sigue siendo muy fuerte, no vemos la corresponsabilidad, vemos las mujeres siempre ahí. Cuando vemos un hombre, bueno, es un milagro, una excepción. Casi hacemos una fiesta, le hacemos la ola, porque realmente vemos la diferencia, lo que significa que una familia asuma una enfermedad como esta y realmente se comprometa, ¿no? Y no le deje la carga solo a la mujer. Entonces, ahora la cosa es más complicada. Estamos viendo las visitas están restringidas, no solo por el coronavirus. Antes del coronavirus, nosotros teníamos ya la situación de que las mujeres ya no pueden hacer nada porque la familia, que era un soporte, que vivía en el interior y que podía quedarse con el niño mientras ella volvía o mientras ella terminaba algún estudio o podía trabajar, ya no puede hacerlo porque la carga económica realmente era muy grande, muy pesada, y las familias ya no podían viajar del interior a apoyar a esta familia, a esta mujer, pues. Y ella queda otra vez sola y ahí sin alimentación, porque sabemos que ellas fueron criminalizadas también y se les eliminó la alimentación que recibían en el hospital. Y estamos hablando ya del 2018. Y así, mira, esto ha sido una tras otra, una carga tras otra, una complicación, una vulneración de sus derechos humanos fundamentales, ¿no? Que es la preocupación más importante que vemos y que seguimos teniendo. Y por eso que es fundamental que sigamos preocupándonos por ellas y ver qué más podemos hacer. Katherine, y hablabas de eso, de creciste con ellas, aprendiste con ellas, evolucionaste Sí. y trabajaron juntas. Si pudiésemos comentar a ese proceso de transformación, de invertir a las mujeres, de esa atención que tuviste, y yo soy testigo y recuerdo justamente de estrechar nuestra relación, el hecho de poder recurrirnos en aquella salita del JM, llevar a mis alumnos incluso a la clínica jurídica, que ellos se conectaran con ese mundo de mucho sufrimiento, de muy, muy doloroso, de ver a niños y niñas enfermos, pero ver a sus madres también con una situación tan desoladora, pero con una escucha muy atenta sobre qué podían hacer. En términos de documentar lo que les estaba pasando, en términos de conocer sus derechos, en términos de conciencia. Tú, Katherine, ¿qué ha sido proceso de eso? De ese proceso, y además ha sido elemento conductor, ese puente entre conectar a las mujeres, a los niños y a la comunidad del JM con gente que puede ayudar. ¿Qué ha significado eso para Katherine? ¿Qué ha significado eso para las mujeres? ¿Cómo tú has observado ese proceso de conciencia, de empoderamiento, de trabajo de las mujeres, y cómo ha hecho eso la diferencia? Sobre todo porque muchas veces se dice, bueno, se olvidan las mujeres y es parte de lo que nosotros siempre hablamos con ellas, se deja por fuera, pero tú has vivido un proceso donde invertirle a las mujeres, apoyar a las mujeres tiene un efecto. ¿Cuál ha sido ese efecto y esa transformación? Sí, me encanta tu pregunta, Vivi.
ahora en esta nueva Estamos modo, modo modo entrevista. entrevista. Me encanta tu pregunta porque es verdad, mira, invertir en una mujer de estas familias que luchan tanto, es importantísimo y se ve el que te voy a decir por ciento por mujeres cuidadoras, por mujeres que fueron estudiando. Mujeres. Es una maravilla. En el año 2017, Judy Bron pudo ir a Perú, que es una madre de un niño que falleció y que ahora forma parte de nuestro equipo, y ella fue y denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que estaba pasando. Y aunque uno lo vea como casos puntuales, no, es el progreso, es la educación, es el invertir en estas mujeres. Fíjate que los comités, por ejemplo, los comités se reúnen, tienen una vocería, el comité de víctimas de distintos servicios. O sea, para mí eso es, bueno, es una maravilla, pues. Además, yo veo que ese crecimiento da frutos y que estas mujeres preparadas ya, por supuesto, siempre nos falta mucho más, pero ellas están en ese proceso y eso uno lo ve como una respuesta a la formación, a la inversión de tiempo, a todo lo que ha ocurrido dentro del hospital. Es increíble cómo nosotros, por ejemplo, ya yo antes no me preocupaba, las mujeres ahora cierran la calle, mira, hay que llevar el escrito de la defensoría, ya tenemos un grupo que va y lo lleva, que va a la fiscalía, que no tiene miedo, que es lo más importante. Las mujeres perdieron el miedo y las mujeres ahora denuncian y dan entrevistas y hablan y dicen lo que tienen que decir. Entonces, creo que ese es el camino, hay que seguir invirtiendo en las mujeres. Todavía nos falta mucho para lograr que estas mujeres sigan empoderadas, pero yo creo que vamos muy bien, vamos por buen camino, y si seguimos invirtiendo en ellas, sobre todo cuidándolas, porque ante esta emergencia que estamos viviendo nueva del COVID, sobrevenida a todo lo que ya teníamos, nadie piensa en ellas tampoco. Todo es por supuesto, pensamos todos en el personal de salud, pensamos en muchísima gente, pero en las mujeres cuidadoras nadie piensa. Todavía hay gente que me pregunta, ¿pero qué es eso de cuidadoras? No son las mamás del JM. Y tengo que volverles a explicar, ¿no? Pero realmente es vital que las mujeres perdamos el miedo, que nos empoderemos, que digamos, sí podemos, juntas además, porque ellas no están solas, estamos nosotros acompañándolas nada más, ellas que ellas puedan seguir asumiendo la vocería y realmente ellas defiendan sus propios derechos, no solamente los de sus hijos, sino también los de ellas. Porque fíjate, ellas duermen mal, ellas, por ejemplo, cada vez que se suspende el agua en el hospital, ellas no pueden entrar al baño porque está cerrado, no pueden cumplir con su higiene menstrual, con su higiene normal, ni la de ellas, ni la de las niñas, ni las adolescentes. Entonces es muy duro, yo no digo peso, ya esto es demasiado, es una carga que ellas solas no pueden, porque este es un estado que realmente no le duele lo que le pasa a la gente y ha dado la espalda completamente a estas familias que están allí. Fíjate, en este momento, por ejemplo, el día de hoy, estuvimos haciendo de todo para que volviera a realizar su quimioterapia una niña que vive en Cumaná. Ella tenía que venirse con su mamá. Bueno, eso fue toda una epopeya conseguir un donante que cancelara $80 por persona, que vale el transporte para venirse para acá, porque en estos momentos no hay autobuses, no hay servicio de transporte público, me refiero, y entonces había que conseguir un transporte privado. Y bueno, la mujer vuelta a un pastel, ver cómo hacer para que llegue. Oye, son casos y casos, y no solamente eso, sino ya llegó, ya venía en camino, gracias a Dios, pero son demasiados problemas, o sea, llegar, conseguir la quimioterapia, llegan y a veces, ahora ya sirve el aire acondicionado en el hospital, pero hace días, pasaron semanas que no había aire acondicionado en la unidad de quimioterapia. Entonces las mujeres después que llegaban desde el interior del país, imagínate, el esfuerzo del siglo, conseguir un donante para que esta mujer pueda desplazarse con su hija, con su hijo, y venir a su tratamiento y le dicen, no, mira,
no tenemos el protocolo completo, no hay aire acondicionado en la unidad, o sea, lo que estamos viviendo es demasiado grave. Entonces, este acompañamiento debe continuar. Nosotros debemos seguir, no solamente acompañando, sino formando, invirtiendo, porque se le ve el fruto. Si tú inviertes en una mujer, ves el cambio. Una mujer ahorita, imagínate, que se nos enferme. Digo yo que se nos enferme, como te digo, somos familia, pues una mujer de esta que se enferma. En este momento, ¿quién va a traer al niño a la quimioterapia? ¿Quién lo va a llevar a la diálisis? Lamentablemente con dolor, te digo, porque es el tema de la corresponsabilidad que no hemos trabajado como deberíamos en Venezuela, en las familias. Hay que hacer campañas, hay que trabajar a nivel de formación, porque no puede ser que estas mujeres entonces queden, bueno, imagínate, si ellas se enferman, ¿qué va a pasar con ese niño, con esa niña? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Quién se va a ocupar si ahora tenemos unas familias que están en el interior, que están también desprotegidas, que no tienen nada? Porque fíjate, ellas, ese es un trabajo no remunerado, es un trabajo donde ellas no reciben una pensión del Estado, donde ellas tienen que dejar su trabajo, porque todas ellas tenían una vida antes de esto, trabajaban o estudiaban, tenían una pareja, lo que sea. Ellas todo lo tuvieron que dejar para venirse desde Cumanacoa, desde Maturín, del Tamacuro, venirse a Caracas a resolver el problema de salud de su hijo. Ella era la única responsable. ¿Dónde están los demás de la familia? ¿Dónde está el padre del niño? Normalmente no está. Entonces, esa carga para ellas, de verdad, es demasiado. Pues hoy en día vemos ejemplos de cómo ellas hacen este mega esfuerzo para llegar, por ejemplo, hoy con este tema del coronavirus y lamentablemente ellas no reciben la pensión, no reciben ningún tipo de financiamiento, no tienen acceso a una pensión, ni siquiera porque los niños sean discapacitados, porque además si se las llegan a dar, pues eso no es nada, porque son $1.2, ¿ok? Mensuales. Entonces, ellas están totalmente sobrecargadas y sin remuneración. Fíjate, Karen, el tema de invertir en las mujeres ha generado muchas reacciones aquí en los comentarios y te leo. Linza decía que le gustaba esa aproximación de invertir en las mujeres. Y Luisa, nuestra amiga Luisa de Con Ellas, de la organización Fucamama, hacía dos preguntas como para mí cruciales y que verlas en el caso JM de los Ríos y describirlas sería muy importante para entender la importancia de esto, de apostar a las mujeres. Luisa decía, ¿cuánto dinero no le están ahorrando al sistema público las mujeres cuidadoras? Y en ese medio, ¿quién las mantiene a ellas? Es decir, ellas están en un proceso muy doloroso donde el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud y el acceso pues a que los niños, niñas y adolescentes puedan garantizar sus derechos, y ellas están allí sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de soporte. ¿Qué dirías tú en este aprendizaje y cosas concretas que ellas necesitan para poder seguir haciendo su trabajo? Porque pareciera que, como tú dices, quien toca el corazón o a quien se le da la atención, por supuesto que la necesitan, son a los niños. Pero ¿por qué tú entiendes o cuál es tu mirada de por qué ellas están siempre en la oscuridad? Se les exige tanto, tienen que dar tanto, tienen que estar como unos robles, tienen que vivir esos procesos, pero son las más olvidadas, son las más desatendidas y no se habla de esa labor y no se invierte en ellas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué percibes tú en tu aprendizaje? Bueno, mira, hablándote claro del Estado, como hemos venido comentando, el Estado, como te decía antes, no le duele nada, no le importa. El Estado vulnera los derechos inclusive de los niños, de las niñas y de los adolescentes que están hospitalizados o que tienen una enfermedad. Si lo hace con los niños que tienen prioridad absoluta por la Convención de los Derechos del Niño, las mujeres, de verdad, ellos la tienen como en el sótano 5 del centro comercial. O sea, si los niños deberían estar en el primer nivel de la atención, realmente, lamentablemente, las mujeres están en ese sótano 5 para que la gente visibilice lo que les quiero decir. Realmente están allí y nadie las ve, nadie les importa. Ellas han exigido, ¿verdad? No solamente ante la dirección del hospital, ante el Ministerio de Salud, e inclusive ante otros organismos fundamentales, que ellas deben recibir una pensión, porque ellas están financiando al Estado. Lo que dice Luisa es exactamente así. Y así se ve. Ellas no les importa y lo han solicitado en distintos entes, que ellas necesitan una pensión. Pero fíjate, en Venezuela solicitar una pensión ya sabemos lo que les van a querer dar. Además, si se lo llegan a dar, les van a dar $1.50.
pero ellas necesitan tener un ingreso mensual. Ellas necesitan además, la alimentación debe estar garantizada, porque si tú estás institucionalizado junto con tu niño, tú estás como si estuvieras presa, detenida. Tú estás allí en el hospital y no te puedes mover. Entonces tú tienes que, tienen ellos la obligación, el Estado, de suministrar la alimentación de las mujeres mientras estén hospitalizadas, ¿ok? Y eso no está garantizado tampoco. Entonces imagínate, mujeres que vienen del interior y no tienen un soporte aquí porque no tienen un familiar que les lleve la comida, ellas están prácticamente detenidas en el hospital y no reciben tampoco la alimentación. Entonces creo que el Estado hay que seguirle exigiendo, a pesar de que las pensiones sean míseras o a pesar de lo que sea, hay que continuar exigiendo que el Estado cumpla con los derechos de las mujeres, que no pueden seguir a oscuras, como dices tú, en el sótano 5, hay que visibilizar lo que ellas están viviendo, bastante se ha visibilizado, pero hay que seguir, y que ellas sigan exigiendo que ellas tienen derecho inclusive, igual que sus hijos, a conocer de qué manera se invierte el dinero en materia de salud, qué pasa con los presupuestos en el hospital. Ellas tienen derecho a participar como parte, pues que son de esta comunidad hospitalaria, y no pueden hacerlo porque nadie lo sabe, no lo saben ni los médicos lo que está ocurriendo realmente en los hospitales. Igual con el tema de la arquitectura humanitaria, no solamente con el Estado, también el plan de respuesta que se ha implementado en el país, lamentablemente tampoco tenemos conocimiento de cuál exactamente es qué es lo que llega, de qué manera se puede rendir cuentas. Parece que llevan las donaciones, pero no sabemos exactamente cuánto es, cuántos medicamentos trajeron, de qué manera se puede contabilizar eso. Eso es algo que también sigue oscuro y no puede ser. Nosotros necesitamos, tanto las mujeres como las organizaciones, debemos conocer cuál es ese plan de respuesta que están haciendo en los hospitales, y tenemos que participar para poder hacer auditoría, contraloría, verificar qué es lo que pasa, y no solamente nosotros las organizaciones, las mujeres, que son las representantes de estos niños. Entonces aquí hay un trabajo por delante súper importante y amplio, porque prácticamente no está nada hecho, hay mucho por hacer. Y ahí te pregunto, porque bueno, también, Kate, una lucha que hemos dado juntas ha sido la lucha por la entrada de la ayuda humanitaria. Desde nuestras acciones de exigencia en el Tribunal Supremo de Justicia hasta todas estas acciones que tú llamas de trancar la calle, escribir la fiscalía, es decir, la voz de la sociedad civil para exigir la ayuda humanitaria data al menos desde 2015. Y bueno, vemos el año pasado que se activó la estructura humanitaria, que a pesar de no haber un reconocimiento de la emergencia humanitaria compleja, sí se ha avanzado en términos del posicionamiento de los clústeres y de la actividad de Naciones Unidas en Venezuela. Y en ese sentido, pues muchas organizaciones entendemos las dificultades propias del país, pero la importancia de ser crítico frente a realmente los avances que ha habido y la posibilidad realmente de ayudar a la gente que está sufriendo. Desde tu perspectiva, desde lo que están viviendo las madres y los niños y las niñas, ¿cómo ha sido para ustedes o cómo ha impactado positivamente o todavía no ha impactado el hecho de que en Venezuela se esté activa la estructura humanitaria? ¿Ven alguna diferencia? ¿Qué cosas específicamente ustedes están esperando que no se ha obtenido hasta el momento? Sí, fíjate, muy importante de nuevo tu pregunta, Vivi, en tu live. Estoy haciéndolo bien, para la primera. Lo estás haciendo muy bien, Qué Vivi. bueno, Maite, gracias. Vivi Maite, te voy a decir. Mira, hay que reírse porque esta tragedia nos Es tiene que muy dura. también levantar el ánimo. Mira, cuando llegó todo este sistema de la arquitectura humanitaria y se instaló en el país, nosotros por supuesto teníamos muchas expectativas positivas, porque bueno, dijimos, oye, qué bien, sobre todo en el tema de los hospitales. Sí ha habido un cambio positivo, por ejemplo, organizaciones como la Cruz Roja, que han invertido en plantas eléctricas para distintos hospitales. Hemos tenido también la inversión en medicamentos, en insumos. Yo no digo que eso no ha sido importante, sí es vital, pero lo que yo creo que debemos mejorar, fíjate, es que no hay una rendición de cuentas, no hay una participación de las organizaciones de la sociedad civil venezolana en los equipos, ¿no? O sea, la participación es mínima.
Nosotros deberíamos tener una participación mayor, deberíamos poder saber qué es lo que está entrando, hacer una contraloría de eso, verificar qué es lo que llega, de qué manera se entrega, porque pareciera que después que llega a la dirección del hospital, no solo del JM, de cualquier hospital, ellos son los encargados de distribuirlo y no sabemos cómo lo hicieron. Sabemos que hay algunas mejorías, por supuesto, en materia de indicadores, por ejemplo, de insumos, de medicamentos, pero nosotros queremos hacer, esto debe hacerse bien. Además debe dejar una organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a las víctimas, por ejemplo, o a los pacientes, que deben estar fortalecidas, que deben quedar fortalecidas y deben darnos la apertura que necesitamos para poder hacer esa contraloría, poder verificar qué es lo que está pasando, por qué no llega lo que nosotros, lo que sabemos que llegó, por ejemplo. Sabemos que llegaron tantos suplementos nutricionales, pero vemos un porcentaje solamente. ¿Qué pasa con lo demás? ¿A dónde se llevó? ¿En qué departamento está? O sea, nosotros tenemos que hacer un monitoreo, un seguimiento y una revisión de todo lo que llega. No, aquí no es que no, ellos llegaron, las organizaciones de Naciones Unidas, a un país donde no había sociedad civil. Aquí hay un tejido que ha costado por mucho tiempo, por supuesto, organizarlo, pero que ya existe y que nos hemos reunido y que hemos hecho todo un trabajo y que creo que es el momento ya desde el año 2019 hemos participado, por supuesto, en los talleres, en todo lo que ellos han hecho, pero creo que nosotros tenemos que pasar a otro nivel. La participación ha sido interesante, hemos recibido todos los talleres, no ha habido a nivel de financiero lo que nosotros necesitamos. Muchos presentamos proyectos y todavía no hemos tenido respuestas. Y de eso te digo, no solamente por Prepara Familias, sino por otras organizaciones también. Y esto este plan debe ser fiscalizado. Y nosotros tenemos derecho a participar, y participar de otra manera. Participar como debe ser, pues con voz y voto, que podamos fiscalizar, auditar todo. Y yo creo que eso sería también, es una ganancia, porque es una transparencia para todo el sistema del plan de respuesta. De verdad, yo creo que quedaría una sociedad civil más organizada, quedaría una sociedad civil más fortalecida, y con la tranquilidad de que todo llega. No puede ser que todavía hay gente preguntándose dónde está la ayuda que trajeron, que trajo UNICEF o que trajo, solamente vemos detalles, pero sabemos que llegó, por ejemplo, a Maiquetía tantas toneladas de ayuda, o que llegó al hospital un camión o 3 camiones, tiene que ser algo muy visible cuando vemos una planta eléctrica o algo así, para poder nosotros decir que lo pudimos verificar y documentar. Pero lamentablemente no hemos podido hacerle monitoreo, ni seguimiento, ni contraloría social a todo lo que se ha entregado. Falta muchos retos. Es muy duro, Katy. Mira, Sí. en términos de esto que nos menciona también Luisa por aquí, por el chat, y hablando ahorita de la situación, ¿no? Las mujeres terminan siendo revictimizadas por el sistema de salud. Luisa dice, las castigan por ser madres. Toda madre debe hacer todo por sus hijos, anulándose como ciudadanos. Ser mujer y ser madre no le quita sus derechos ciudadanos. Creo que esa es una reflexión muy buena que habla Luisa y que nos comparte por aquí para hablar de todo esto que tú nos estás comentando. Pero ahora con el COVID-19, pues nadie estaba preparado y bueno, en Venezuela yo digo que no es que estábamos preparados, pero es que veníamos viviendo esta pandemia y situaciones de la pandemia propia que se caracterizan con la emergencia humanitaria. Pero para Venezuela es mucho tener la crisis multidimensional y sumado más la crisis del COVID. ¿Cómo eso ha afectado a las madres cuidadoras, a los niños con condiciones de salud y a la propia dinámica del hospital, ¿no? Y en este momento, ¿qué estás viendo tú? Ya ha pasado meses de lo que ha sido la pandemia y bueno, ¿qué secuelas está dejando y hacia dónde vamos? Sí, mira, muy preocupante la situación del COVID, porque algo no esperado, pero que ha complicado todo el escenario que teníamos ya, que de por sí era terrible, ¿no? Porque imagínate,
lo que te voy a hablar del Hospital JM de Los Ríos es importante que la gente vea que el hospital solamente es una caja de resonancia, es una foto, un espejo de lo que pasa en el interior del país. Prácticamente el Hospital JM de Los Ríos es uno de los hospitales que, entre comillas, está en mejores condiciones que cualquier unidad pediátrica del interior del país. Entonces eso asombra porque nosotros al día a día vemos cómo las mujeres ya ni siquiera pueden acudir con sus hijos a una unidad pediátrica en el interior para resolver una transfusión o resolver una gravedad de una de las patologías crónicas que puedan tener, porque lamentablemente los hospitales tienen unas carencias terribles y las unidades pediátricas no escapan a esto. Entonces, cuando hablamos del hospital, hablamos de todo el país, porque nosotros recibimos aquí a los niños que vienen de tantos lugares y ellas nos cuentan de primera mano lo que pasa, nos cuentan cómo ellas no pueden, tienen que viajar y venirse para acá. Entonces imagínate con este COVID ahora, las restricciones de movilidad, lo que te comentaba de la señora, de la mamá que tiene que venirse desde Cumaná o desde el Tamacuro. Hoy nos llega otra mamá también de Temblador, de Maturín. La señora, por ejemplo, esta mamá, Carmen, de Temblador, ella tuvo que conseguir tratar de sacarse una prueba rápida para poderse montar en este transporte privado. Eso le costó muchísimo. O sea, todo es una complicación. Ellas no tienen salvoconducto, es solamente el informe médico de su hijo. Muchas veces los han devuelto porque les dicen que no tienen salvoconducto o no cumplen con los requisitos del que está en la alcabala. Entonces, no solamente es las restricciones que de por sí ya tenían, sino que también ahora, fíjate, la movilidad, si están hospitalizadas, están totalmente restringidas las visitas, entonces ya ellas no tienen una cuñada, una prima que a veces vivía cerca o vivía en los valles del Tuy y venía a traerles algo para que ellas pudieran comer o pudiera colaborar con lavarles la ropa, hacerles algo, no pueden ya porque ellas están totalmente solas en este momento. Solas porque no tienen el apoyo de la familia, ni el apoyo de la pareja, ni el apoyo de nadie, pues entonces, ni del Estado, que es muy importante, no se nos puede olvidar el Estado. El Estado es el que tiene la obligación con los niños y con las mujeres, y no lo cumple, no cumple, siempre está de espalda. Entonces, esta preocupación, porque lo del COVID no solamente agrava la movilidad, también agrava el tema de las visitas, el tema de que ya ahora ellas no pueden salir a comer como hacían antes, entonces ahorrar y comían entre todas y se iban a comprar algo para compartirlo, tampoco pueden hacerlo porque en muchas oportunidades no pueden salir porque hay un área COVID en el hospital. Este hospital por lo menos no comenzaron a recibir patologías, eso complica muchísimo a los demás que están allí hospitalizados, que tienen patologías gravísimas. Y además, las mujeres tienen que cuidarlos más a ellos, cuidarse ellas, sin ningún tipo de protocolo. Fíjate que a inicios, y con esto nos conectamos con ellas, ¿no? Porque no puede pasar el tiempo sin hablar de con ellas. Sí. Y fíjate que me da miedo por el tema del Instagram. A eso vamos, porque justamente eso te quería preguntar y bueno, aprovechando ya que lo sacaste a la luz, vamos a hablar de ello, porque digamos, conectarnos con la dificultad es también conectarnos con las soluciones y saber que esa labor que estás haciendo tú desde Prepara Familia en ayudar, en acompañar es fundamental, pero es una labor que también muchos podemos hacer y apoyar. Primero esta conciencia de priorizar a las mujeres y dar respuesta, pero también entender que ante la ausencia de los estados también todos podemos ayudar a mitigar el sufrimiento. Y ante esta situación que nos narras, Catherine, desde Con Ellas, y aquí queremos contar un poquito de Con Ellas, esta alianza de organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando con ellas, con las mujeres, niñas, adolescentes que requieren ayuda humanitaria y no solamente haciendo esto que dice Catherine y hablando de sus derechos y cómo no están garantizados y presionando para que sean garantizados, pero sino combinando nuestra labor de defensa de derechos humanos con esta asistencia humanitaria tan necesaria. Desde Con Ellas, con la organización Unión Afirmativa, Acción Solidaria, Prepara Familia, Funcamama y CEPAS, tenemos este mensaje que esperamos que llegue, que esto que decía Catherine de que las mujeres son olvidadas,
nosotros estamos tratando de que sean recordadas. Somos la mitad de la población, estamos en estos procesos fundamentales y nuestros derechos no sean olvidados. Entonces, hablando de lo que nos estabas hablando, el COVID y la situación tan grave del hospital y las madres y las mujeres en esta situación, ¿qué es lo que necesitan? Y si aprovechas y lo conectas con lo que estamos también planteando en la campaña, para Sí, que todos nos escuchen y vean que hay posibilidades también de hacer cosas positivas y responder, incluso en este momento tan complejo y tan difícil. sí, la solidaridad es vital. Y mientras usted está en su casa y nos está escuchando, o la persona que pueda aprovechar esta oportunidad con las mujeres, es invertir en ellas, que era lo que veníamos hablando, invertir en que en protección mínima. Fíjate, estas mujeres cuidadoras que tienen que movilizarse o las que están hospitalizadas, estamos hablando de un universo mínimo de 250 mujeres. 250 mujeres que requieren tener por lo menos un tapaboca, tener jabón, agua que está totalmente, es un suministro totalmente irregular en los hospitales en Venezuela y hay hospitales que inclusive no llega, pero en el JM el suministro es irregular. Entonces, ellas necesitan por lo menos un kit que les garantice una protección mínima para que ellas no se contagien ante esta emergencia tan grave que tenemos. Entonces, fíjense, ellas, ¿qué van a recibir gracias a este apoyo de Conellas? Van a recibir por $6, solo por $6, es una oportunidad única de ayudar con un kit que contiene 4 tapabocas, 2 jabones para lavarse las manos y un antibacterial. Entonces es algo muy sencillo, ustedes dirán, oye, pero con tan poco. Sí, es verdad, esto va a tener que ser una campaña permanente que yo tengo que hablar con las chicas de Conella, ya que estamos aquí en vivo, porque definitivamente es muy poco, pero nos hace falta que todas las mujeres cuenten con ese kit para que ellas puedan eh, protegerse. Fíjense que a mí me da mucho dolor, pero a inicios de la cuarentena nosotros recibimos una donación de tapabocas y los llevamos al hospital y se los llevamos a las mujeres. Ya los niñitos tenían, pero las mujeres no, y entonces se las llevamos y ellas, me da dolor, pero han pasado 3 meses y todavía tenían el mismo tapaboca porque además eran amarillos, que ya yo sabía que eran esos, ¿no? Y ellas me decían, no, que los voy lavando. No, no, mira, no puede ser, porque hay todo un protocolo de cómo debe utilizarse estos tapabocas, entonces deben renovarse, se pueden lavar algunos, pero otros hay que tener mucho cuidado con la utilización de los mismos. Y claro, ellas no tienen, porque ellas están o compran la alimentación básica para ellas o para sus hijos, o se protegen. Entonces es vital que nosotras, la sociedad venezolana, la diáspora, tanta gente que nos puede estar escuchando y este mensaje multiplicador, que pueda acompañar a estas mujeres a protegerlas, porque en este momento, ya que el Estado no le duele, no le importa y le da la espalda a las familias, pues que nosotros con el caso de las mujeres podamos acompañarlas. Y para eso solamente necesitamos $6 para estos kits. Realmente necesitamos el apoyo. Esta es la primera campaña que estamos realizando con este grupo maravilloso de Conella y sabemos que va a haber otras campañas más, pero esta campaña es vital, porque imagínense si estas mujeres con esta situación que tienen, que ya la hemos descrito en una manera mínima, tela que les resguarda antes de la tela, eso significa, esa protección significa puede costar 300.000 bolívares o puede costar $1.50 cada tapaboca. Entonces hemos conseguido con algún proveedor que nos haga una rebaja y se consiguen 4 tapabocas por un precio inferior, los 2 jabones y el antibacterial. Es fundamental este apoyo, yo espero que todos los que nos estén escuchando se comprometan, nos ayuden con sus familiares en el interior, solo son 250 mujeres, sí podemos hacerlo. Yo creo que es un llamado a la solidaridad, un llamado a la dignidad, porque realmente es algo, hoy en día el tapaboca ya forma parte no sé, de lo mínimo, de la mínima dignidad que podemos tener como ser humano, y más en el caso de estas mujeres que están tan vulneradas, tan complicadas y tan sobrecargadas. Así Mira, que yo creo que Eriquita, por sí, el tema del Eriquita, horario, Vivi, estoy preocupada. sí, sí, no, estamos cerrando, Eriquita ¿Estamos Bella bien? decía,
debemos seguir concientizando a la familia y a la sociedad para buscar apoyo en la asistencia humanitaria. Y yo creo que con el mensaje que ella nos escribe, damos como las palabras finales de este live, que creo que lo que quiere hablar es de eso, ¿no? No solamente mostrar la labor, Catherine, que tú y todo el equipo de Prepara Familia y todas las mamás realizan, que es una labor esperanzadora, de que muestra que la organización, la conciencia, el trabajo, la preparación en materia de derechos humanos, el tener estas 3D bien claras de documentar, denunciar, y unirse, eso, me gusta mucho que todas las veces que mencionaste la palabra familia, cómo juntas y juntas han logrado un trabajo tan duro en un contexto tan adverso, pero además también la posibilidad de quienes nos escuchan y quienes participan en este live, de poder aportar, de poder saber quiénes están. Hay muchas organizaciones en Venezuela haciendo un trabajo muy importante. Nosotros somos un grupo, pero nos unimos justo para eso, para mostrar y dar este mensaje de que las mujeres deben ser atendidas, de que hay que apoyarlas a ellas, hay que invertir en ellas, y en este momento del COVID, algo tan simple, que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, que es poder tener acceso a desinfectarse las manos con los gel, de tener su tapaboca, es algo que cualquiera, desde donde estén, pueden apoyar. Tenemos una cuenta conjunta en GoFundMe, donde pueden acudir. También, si van a las redes sociales de las organizaciones, ahí están los datos de si quieren apoyar. Por supuesto con esta campaña, pero cualquier apoyo, porque las organizaciones seguimos trabajando, y con cualquier apoyo, respaldo, así sean darle un RT a la información, eso nos ayuda. Están nuestros amigos de Amazonas Foundation que nos preguntan si tenemos algún flyer informativo, algún link, y bueno, está feliz de incorporarse, nos dice que está feliz de incorporar en el boletín de la fundación, lo agradeceríamos mucho. Mientras esta información llegue a más personas, más oídos, y eso es lo que yo decía al principio, de gente que está trabajando, de gente comprometida, de trabajo serio y responsable, de trabajo de derechos humanos, pero combinado con asistencia humanitaria y priorizando a las mujeres, niñas y adolescentes, pues nos pueden contactar. Somos parte del grupo de organizaciones de sociedad civil que lo está haciendo. Pues aquí hay 5 organizaciones que además atendemos a diferentes grupos. Definitivamente las madres cuidadoras están allí, pero tenemos el grupo de VIH que atiende a mujeres LGBT, a Funcamama, que atiende a mujeres y niños adolescentes con condiciones oncológicas. También tenemos a Acción Solidaria, que trabaja el tema de mujeres pacientes con VIH. También tenemos a CEPAS, que está trabajando con mujeres de base, y también por erradicar la violencia de género en Venezuela. Estas son 5 organizaciones que estamos trabajando comprometidamente. Hay muchas otras más, pero en efecto queremos llevar este mensaje de ayudar a las mujeres, y sobre todo en esta necesidad específica de los kits de salud. Catherine, te dejo la palabra para despedirte, para contar, llamar también a quienes se quieran ayudar, cómo lo puedan ayudar, y contactarte también, que des las redes de tu organización, de cómo contactarte y cómo apoyar esta campaña, y cerramos. Catherine. Sí, no, gracias, Vivi, por estar en tu primer live. Yo te sigo echando broma con el primer live. Bueno, quedará grabado para siempre. Quedará grabado para siempre. Sí, de verdad que muchas gracias por la invitación, y sobre todo, de verdad, conéctese con ellas, pues ustedes con el hashtag con ellas, o con las redes sociales de Prepara Familia, @preparafamilia, @Funcamama, @CEPAS, fácil, @Unión Afirmativa, o ¿qué me faltaba? Solidaria. Acción Solidaria. Acción. Ustedes pueden escoger inclusive y elegir. Mira, yo quiero apoyar a las mujeres con VIH, a las mujeres que tienen cáncer de mama, a las mujeres de la Dolorita, que trabaja CEPAS, o con las mujeres en este momento tenemos esta campaña, pero esto está abierto. Anímense, de verdad que los esperamos, necesitamos mucho apoyo. Fíjense que nosotros estamos desde entregando alimentos, todo el tema humanitario del día a día, artículos de higiene personal, de verdad que son vitales.
y no solamente para las mujeres, sino también para las niñas, para los adolescentes. Ellas no cuentan ni siquiera, a veces ni con toallas sanitarias para poder cumplir con su higiene menstrual. Entonces son muchísimas las situaciones y ya sabemos que va a haber una campaña muy pronto de copas, va a haber una campaña también para apoyar a las mujeres de Puncamama, así que prepárense porque esto es el comienzo. Vamos a tener muchas campañas, muchos live, muchas eh, manifestaciones solicitando el apoyo de ustedes, la solidaridad. Este es el momento de la solidaridad de los venezolanos con su país. De verdad que los invito a conectarse, a seguirnos por todas las redes, a todas las organizaciones. Y bueno, con ellas siempre seguimos, con ellas estamos aquí. Y bueno, gracias Vivi. Y yo pendiente de la hora, no se vaya a cerrar esto automáticamente. Y Bueno, muy, estamos muy listos agradecida. y gracias a ti, Catherine, No, no. por este espacio, por, bueno, acompañarme en esta primera oportunidad de compartir y espero seguir compartiendo por aquí y trayendo oídos a nuestra causa, que pues la causa que está con ellas, pero es por ellas y importante hablando de hablar de cómo podemos apoyar a las mujeres, niñas, adolescentes en Venezuela que tanto lo necesitan. Agradezco a todos los que nos acompañaron por esta vía y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a Catherine y bueno, saludos a todas Muchas nuestras gracias. compañeras de con ellas que también siguieron la participación y a todos Compañeras los de que nos familia. acompañaron. Gracias a todos. Feliz tarde. Igual.